Hola compis, mirad qué personaje. Abril haciendo de las suyas. Hoy ha decidido vestirse de cavernícola, un disfraz que le va, vamos, pero como anillo al dedo. No me digáis que no está guapa. Mirad, os presento la ropita que he decidido llevar. Una braguita muy sencilla, porque dice que en esa época tampoco había muchas historias de botones y florituras y encajes y demás. Bueno, ella sabrá. Después lleva un vestidito con los típicos triangulitos de este personaje y su huesecillo en la cabeza. Dice que no quiere llevar nada más que ese hueso que le ha encantado y que sobre todo le gusta porque su coleta está muy alta. ¿Qué os parece? Yo la verdad es que me divierto muchísimo con esta pequeña. Si quieres ver cómo le he hecho este disfraz de cavernícola, quédate conmigo, manos a la aguja que vamos con el vídeo. Bien compis, vamos a empezar a hacer este vestidito y vamos a empezar por lo principal, que es ponerle los trocitos negros sobre el tejido. Yo he elegido un rosa que me encanta, es un color fresa un poco subido, y negro. Voy a utilizar popelín en ambos tejidos, y para hacer estas manchitas o estos triángulos que lleva esta muñeca en su vestido vamos a utilizar friselina de doble cara. También podéis encontrarla como papel adhesivo para telas, papel termoadhesivo o papel termoadherible, depende de la zona en la que viváis. Yo lo compro en mercerías y lo suelo comprar por metros. Mirad, es un papel, simplemente por el interior lleva una especie de papel de horno, papel que no se pega absolutamente nada, es un papel, la verdad, como si fuese parafina, como de parafina, y en el interior lleva este tejido que es de doble cara. Esto es lo que permite pegar por un lado un tejido y por otro lado otro. Como veis, es súper fino y no deja ningún tipo de grosor en nuestro tejido a la hora de colocar según qué tipo de cosas, ¿vale? Hoy vamos a hacer una especie de aplicaciones. Entonces yo voy a cortar un trocito de este papel adhesivo y lo voy a colocar sobre mi tejido negro, que tampoco voy a necesitar mucho porque es un vestidito muy pequeño. Más o menos con este trozo voy a tener suficiente. Voy a cortar simplemente una medida y ahora os explico cómo se coloca, cómo se trabaja, y ya veréis qué fácil y qué sencillo es. Yo os he dado unos cuantos nombres, pero si vosotras sabéis de otros nombres, cómo se llama esta friselina en según qué países, me gustaría que me lo dejarais en comentarios, así vamos aprendiendo todas. Mirad, yo he recortado un poquito más el trocito de la friselina. De esta forma voy a intentar proteger tanto mi tabla de la plancha como mi plancha. Y voy a hacerlo de esta forma. Voy a coger un folio y voy a poner el tejido sobre el folio. Lo voy a hacer en un par de veces, no lo voy a hacer todo seguido porque el folio es pequeñito y aquí quiero que me entre todo bien para que podamos verlo con claridad y con calma. Ahora voy a cogerme un trocito de friselina y voy a intentar cubrir todo mi tejido, y ahora el papel, y así tal cual voy a planchar. Lo que quiero es pegar de momento la friselina al tejido, en esta ocasión al tejido negro. ¿Veis? Queda como un pegamento, como un plástico. Una vez planchado queda perfectamente pegado a nuestro tejido. Ahora vamos a hacer esta otra parte. ¿Veis? Aquí me faltaría un trocito. Voy a cortar un trocito de papel. Siempre suelo tener algunos trocitos de los que me van quedando para momentos como este, que me haga falta un trocito pequeño y lo uno. No tengo problema en ponerlo así porque después se levanta todo. Ahora vamos a pegar esta parte. Vamos a sellarlo bien.
Ya tenemos nuestra friselina pegada. Ahora voy a recortar todo este exceso de papel. Y vamos a hacer nuestros dibujos. Yo voy a hacerle unos triángulos, unos triangulitos. Vamos a coger un lápiz y como ya os digo que es una muñequita muy pequeña, vamos a marcar aquí y vamos a hacerlo, pues mirad, del ancho de la regla. Voy a ponerlo aquí y ahora del ancho de la regla, que tiene, creo que eran 3 centímetros, 3 centímetros de esta anchura, voy a ir haciendo rayitas, líneas. Y ahora voy a recortar estas tiras. Esta parte la desecho, esta otra parte también la desecho. Y ahora, por ejemplo, cortamos una línea. Yo le voy a hacer unos triángulos completamente irregulares. Me da igual si de un sitio son más grandes o más pequeños, porque justo lo que quiero buscar es que sean completamente desiguales. Ahora, mirad, simplemente así le damos forma. Es un trabajo un poco entretenido, pero de verdad que merece la pena. ¿Veis? Así, unos más grandes que otros. Este pues vamos a hacer uno y otro. Este vamos a quitar aquí un poquito el pico. Así. Bien, pues ya que tenemos, voy a quitar aquí este pico. Ya que tenemos estos de aquí hechos, de momento no voy a hacer más. Vamos a coger el patrón de nuestro vestido y vamos a sacar una de las partes. Mirad, vamos a coger el patrón del vestido y lo vamos a marcar por el derecho. Vamos a cortar un rectángulo, más o menos la medida que tenemos del vestido. Vamos a poner el tejido por el derecho y vamos a colocar nuestro patrón. Voy a quitar todo esto de aquí y voy a planchar un poquito esta tela. Bien, pues ahora ponemos nuestro patrón y vamos a marcar alrededor el contorno. Nos va a servir un poco de ayuda para visualizar dónde vamos a ir colocando todos estos triangulillos que acabamos de hacer. Después ya lo marcaremos mejor, porque ahora en cuanto pongamos la plancha se nos van a ir todas estas marcas. Y yo no quiero cortar el patrón porque lo voy a hacer reversible. Este vestidito voy a hacerlo reversible y entonces quiero que las dos mitades me caigan exactamente para no tener que estar retiñendo dos veces. Por lo tanto vamos a marcar un poquito este y después ya le daremos la marca final y lo haremos más ajustado. Mirad, así nos va a quedar este patrón. Creo que lo veréis bien. Ahora vamos a empezar a colocarle las piececillas. Pues mirad, vamos a poner, por ejemplo, de esta forma. Aquí ya vais jugando con lo que más os guste a vosotras. ¿Veis? Puesto que tenemos pequeñitas, las podemos ir colocando por aquí. Si os gustan más grandes, pues las hacéis más grandes. Esta es muy grande.
Si os gustan más pequeñitas, pues más pequeñas. Esto ya os digo que va a gusto de cada una. Y si no, pues ya sabéis, siempre estamos a tiempo de cortar. Vamos haciendo algunas más si nos gustan. ¿Veis? Así queda súper bonito. Vamos a ponerle algunos triangulillos por aquí. Tampoco es una cosa que vayamos a meter muchísimos. Este le voy a quitar de aquí y voy a poner este. ¿Veis? Más o menos nos quedaría así el vestidillo. Yo creo que para lo pequeñito que es tampoco necesitamos meterle mucho más. Ya os digo que esto es a gusto vuestro. ¿Veis? Yo creo que como un toque es suficiente. Ahora viene la parte divertida, que es quitar la parte de debajo, el papel adhesivo. Se quita muy fácil. Colocamos donde nos parezca, donde queramos que vaya. Y yo voy a quitar un par de ellos porque ya os digo que en cuanto pase la plancha ya no voy a saber por dónde voy. Voy a quitar este con vosotras y el resto ya lo haré yo con más calma, porque ya veis que esto no tiene absolutamente nada. Mirad, dejáis caer la plancha, ¿veis? Ya se ha ido la marca. Y así tal cual nos queda, ¿veis? Queda perfectamente pegado. Pues ya os digo, yo me voy a quedar divirtiéndome quitando todo esto de los papelitos y haciendo mi composición. Así, tal cual. Tener cuidado que no os coincida con el margen de costura, por eso lo he dibujado. Bueno, compis, yo ya he estado aquí adelantando un montón porque es tan fácil de hacer este conjuntito que no es que tardo más tiempo en cortar delante de vosotras todas las telas que en hacerlo. Es súper sencillo. He pasado el patrón del vestidillo al tejido doble derecho con derecho por la parte interior, y en la parte interior dejamos los triangulillos que habíamos marcado. Bien, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a coser esto súper rápido. Mirad, vamos a empezar a coser desde aquí, desde un lateral. Daremos toda la vuelta y finalizaremos aquí. ¿Por qué aquí? Porque nos va a resultar más cómodo y va a quedar mucho mejor que si lo hacemos si lo dejamos en la parte de delante, porque como veis hace bastante formita. Entonces mejor dejarlo así. Cosemos todo el contorno. Yo he dejado bastante margen de costura porque ahora después voy a coger con la tijera de zigzag y voy a quitar todo el exceso de costura. Si no tenéis tijera de zigzag, piquetes, toda esta zona redondeada debe llevar los piquetes para que sienten bien. Para la máquina de coser. Siguiente. La braguita. Mirad, esta braguita va puesta en esta posición. Es la parte de delante y la parte de atrás. Voy a haceros aquí una corrección en el patrón. Bueno, lo haré después porque prefiero dejar aquí el margen. Después voy a poner aquí corregir, así no me olvido. La parte de la espalda, la parte del delantero, lo vamos a poner sobre el tejido. Os recuerdo que estoy utilizando popelín. Esta es la parte del delantero que tenía aquí marcada, y así vais a ver mejor la corrección que después os voy a dejar hecha. Mirad, vamos a poner así y así. ¿Veis? En vez de dejarle una corrección al mínimo, lo voy a dejar al máximo. Por lo tanto, voy a colocar después, ¿veis? Este pequeño redondez es el que os voy a dejar a vosotras marcadas en la parte del delantero. Pero no os preocupéis, cuando yo os pase el patrón estará perfecto. Simplemente quería deciros una cosa. Cortamos, marcamos en esta posición delantero-espalda una sola vez. Y ahora os voy a dar dos opciones. O hacemos un margen de costura y cogemos desde aquí
la parte de, digamos, de lo que serían las ingles, la parte de las sisas de la braguita, y le hacemos este dobladillo y lo cosemos a máquina para luego, una vez que lo tengamos hecho, poner derecho con derecho y coser la parte de los laterales. Y si no, otra cosa que os comento es recortar justo por donde va marcado el patrón y colocar un bies, sencillamente así. Colocando este bies, el coser las zonas redondeadas os van a resultar mucho más cómodo y más fácil que hacer un dobladillo y otro dobladillo, porque en la parte recta no tenemos problema, ¿veis? Pero cuando llegamos a la parte curva, aquí ya tenemos que ir dándole la forma que nos vaya pidiendo, así, en esta posición, y tenemos que darle algunos cortes para que nos sienten bien las costuras. Por lo tanto, vamos a hacerlo fácil, vamos a colocar un bies, tan fácil como, ya os comento, quitar todo el margen de costura, así. Y ahora cogeremos nuestro bies, abrimos y vamos a coser así directamente. Dejamos un poquito de margen de costura en un lado y vamos poniendo este bies de esta forma. Abrimos, ponemos en el centro y vamos cerrando. Siempre aseguraros de que entre perfectamente. Voy a ponerlo desde aquí, que hoy está un poco juguetón. Mirad, abrimos, ponemos el margen de costura, que es importante, y vamos cerrando así. Abrimos, metemos y cerramos, y así vamos a hacer todo el contorno. Después pasaremos un pespunte y tendremos hecho la parte de la sisa. Después pondremos derecho con derecho, voy a quitar esta de aquí, pondremos derecho con derecho y vamos a coser los laterales, y solamente nos quedaría, una vez terminado esto, doblamos y doblamos y hacemos un carril en esta parte de aquí. Súper fácil, es que es muy sencillo de hacer. Bien, el huesecito con fieltro doble, derecho con derecho, marcamos nuestro patrón y vamos a dejar un trocito sin coser para darle la vuelta. Una vez cosido, quitaremos el exceso de costura y daremos la vuelta. Como veis, súper fácil. Voy a la máquina y vuelvo rápido. Bueno, compis, pues mirad, me he venido arriba y lo he hecho todo. Bueno, por partes, mirad, aquí voy a quitar este hilillo. Mirad, ya le he puesto el bies, ¿veis? Quedan perfectamente encajados en los laterales. Una vez que le puse el bies, solamente le hice la parte de arriba, como ya os comenté, y le puse la gomita. Ahora se la vamos a poner a Abril porque está deseando verse vestida de cavernícola. Y bueno, pues vamos a ver cómo le va quedando. Como sabéis, no le gusta nada salir si no está vestida, así es que voy a hacerlo fuera de cámara y ahora enseguida volvemos. Bueno, pues mirad, así le queda, ¿veis? No es una braguita, yo le he querido hacer como una especie de pantaloncillo que le quedase bombacho porque es muy bebé. La verdad es que Abril es muy bebé. Después, mirad, el vestidillo ya lo tengo hecho. Lo he planchado. Lo que no le he puesto es ningún pespunte alrededor. Quiero que quede así, ligero y súper suave de poner, que no quede estático. Quiero que tenga un poco de vida y de movimiento. Ahora vamos a probarle y mirad cómo le queda. Traemos lo de delante hacia atrás y tenemos que cruzar la parte de atrás de esta forma, ¿vale? Ahora, en esta época, claro, no habría botones, me imagino. Entonces vamos a hacerle algo que quede un poco gracioso. Podéis ponerle un velcro. Yo es que creo que no le voy a poner ni siquiera snap. Me parece que con el snap va a quedar un poco moderno y no lo es. Entonces veréis, como la parte de atrás ya se sujeta al tener, se le ve el culillo, como la parte de atrás se le sujeta al tener el cruce hecho, vamos a dedicarnos a ver
la parte de delante. Mirad, yo he pensado coger una aguja de estas agujas que tenemos para coser las muñequitas, y voy a cogerme este hilo. Mirad, son hilos encerados que yo compro en Teddy, me cuestan 2,50. Mira, este 2,30 debe ser más antiguo que este, y trae 3 bobinas de 6 metros cada una. Está bastante bien. Entonces, para este disfraz que ella se ha buscado, creo que se lo voy a poner en negro. Pues mirad, este lo compré por 1 euro. A veces en Teddy tienen unas cestitas que puedes buscar allí, cosillas así baratas. Y mirad, pues este costó 1 euro. Súper bien, mejor, más barato. Estas bobinas van muy bien. Son, aparte de que están encerados, es que son muy delgaditos. Y para estos trabajillos así tan místicos, tan finitos, tan delicados, pues estas nos vienen bastante bien. Voy a ver si encuentro el empiece. Pues mirad, voy a cortar por donde yo crea, porque no se ve el empiece por ninguna parte. Mirad, viene sumamente cerrado. Pues nada, le vamos a hacer aquí un corte y ya está. Bueno, pues vamos a cogernos un trozo de este hilo, y esto lo voy a dividir en 2 también, y va a ser algo súper fácil. Mirad, vamos a tomar nuestra aguja, vamos a pasar este hilillo. Bien, pues una vez que ya hemos conseguido meterle el cabo, vamos a tomar nuestro vestidillo y vamos a cogerle, por ejemplo, pues aquí, de aquí hasta aquí. Vamos a meter y a sacar. Vamos a meter de arriba a abajo. Voy a quitarle el vestido y así lo vamos a hacer más fácil. Mirad, vamos a tomar esta esquinilla con esta y vamos a poner justo encima el tirante. Vamos a entrar desde arriba. Bueno, pues mirad, al final he tenido que coger una aguja lanera, que es la que me ha permitido meter este hilo por aquí, porque la otra no entraba, vamos, ni loca. Ahora os explico lo que he hecho. Vale, mirad, si tenemos nuestro vestidillo así en esta posición, este es el cruce que va de un lado a otro, ¿vale? Entonces la parte de detrás va justo puesto encima. Lo que he hecho ha sido pasar desde arriba hasta abajo, ¿veis? Y ahora voy a hacer al contrario, voy a pasar desde abajo hasta arriba. Entonces voy a pasar una parte. Ya os digo que mira que es suave la tela de popelín, pero la aguja no entraba, vamos, ni loca. Bueno, pues más o menos a la misma medida vamos a sacar nuestra aguja. Y ahora ya así la podremos sacar. ¿Veis? Así es la idea que yo tenía. Hacerle aquí ahora un lazo, ¿veis? Y ya de esta forma sujetamos la parte de delante con la parte de atrás, pero lo hacemos de una forma pues muy cavernícola, con un trozo de cuerda. Lo único que en vez de coger un trocito de cuerda de estas normales, pues yo tenía este, y este es el que he decidido utilizar. Ahora hacemos igual, mirad, nos traemos la parte de detrás hacia la parte de delante y más o menos miramos que estén a la misma altura, y vamos a hacer exactamente igual. Vamos a ir de arriba a abajo, pues más o menos aquí.
Bien, pues vamos a probárselo a nuestra pequeña. Bien, pues vamos a colocarle ya el vestido. Mirad, vamos a traer este tirante, lo vamos a cruzar, y este lo vamos a cruzar aquí. Y ahora este de aquí lo vamos a unir a este lacito. Como ya tenemos hecho los agujerillos, pues va a ser un momento hacerle el lazo. Mirad, pasamos por uno de los agujeros y ahora vamos a pasar este otro por el otro agujero. Nos quedará montado uno sobre otro y solamente nos quedará anudar. Así. De esta forma. Como se escurre bastante, le voy a dar un nudo para que se quede más quieto. Así. ¿Veis? Y esto es lo que yo quería conseguir, este efecto. Vamos a hacer igual con el otro lado. Si no tenéis este tipo de material, este hilo, un trocito de lana, un trocito de hilo, cualquier cosita que tengáis, podéis utilizarlo. Pues mirad, así es como le queda el vestidillo. ¿Veis? Los lacitos le hacen como más simpático. Voy a cortarle un poquito más, que está muy largo. Le da ese toque, pues, de la época que ella ha querido disfrazarse en esta ocasión. Totalmente cavernícola. Mirad, así le queda. ¿Veis? Lleva su ombliguillo al aire, lleva su braguita súper mona. A mí me encanta, la verdad es que es un dulce. Vamos a peinarla. Vamos a colocarle el hueso. Mirad, voy a coger hilo blanco normal y lo voy a poner doble, hilo del que utilizamos para coser. Y ahora voy a cogerme este mechón de pelo y me lo voy a traer haciéndole aquí arriba como una especie de colita, porque es un bebé muy pequeño que no tiene mucho pelo. Entonces vamos a intentar colocárselo de forma graciosa. Si queréis hacer a la peluquita de fieltro, podéis hacérselo. Tenemos ya muchos bebés, muchas Abril, muchos J, mucho Lola, mucho Manuel. Y bueno, pues también para las que ya tenemos hechos esos muñequitos, esta es una opción. Si empezáis de cero y queréis hacer este diseño, este disfraz, pues podéis hacer la peluquita de lo que os guste, incluso también con peluchito. Mirad, yo voy a abrir aquí un poco, ¿vale? Y ahora aquí en el centro voy a poner el hueso. Voy a cortar aquí este trozo y ahora voy a poner aquí el hueso, de forma que lo una con la parte de delante y la parte de atrás y lo sujete. Voy a ponerle menos cantidad en la parte de delante y más en la parte de atrás, así, porque quiero que el hueso se vea. Entonces voy a traérmelo aquí, espero que lo estéis viendo, si no voy a acostarla. ¿Veis? El hueso tiene que quedar de forma visible pero sujeto. Entonces mirad, voy a hacerle aquí, en vez de coser voy a darle de momento un nudo. Voy a coger un trocito de esta misma lana y lo voy a atar aquí arriba con fuerza para sujetarlo. Si se sujeta bien, no hay que hacerle nada más.
Si tenéis la muñequita, no como en mi caso que la tengo como maniquí, sino que la tenéis para vender, ya sabéis que tenéis que atarlo bien atado, que digo yo, y bien cosido para que no haya problemas con las clientas. Mirad, ¿veis? Es que así, a mí así ya me gusta. Fijaos. Es que le queda monísimo. Yo desde luego no la voy a coser más. A mí así me ha encantado. ¿Veis? A veces es lo que decimos, menos es más. Mirad, a mí me gusta así como está quedando y así como queda la pequeña Abril. Esta vestidita de lo que ella quería, que es de cavernícola, que es una monada. No sé a vosotros qué os parece, pero a mí me encanta y yo es que me la como entera. Voy a presentaros el trabajo final. Compis, así nos ha quedado nuestra Abril cavernícola. Mirad qué mona. Es una preciosidad. Mirad, es súper sencillita de hacer. Lleva solo una braguita, un vestidito, pues como las cavernícolas de su época. Muy sencillas porque tampoco había mucho para ponerse. Y lo que más me gusta es el huesecillo que lleva en la cabeza. Me encanta, es un amor y he disfrutado muchísimo haciéndole este nuevo disfraz para la pequeña Abril. Espero que os guste, espero que hagamos muchas de ellas y sobre todo que disfrutemos tanto como yo haciendo a estos pequeños. Me encantan. Gracias por estar detrás de la pantalla, por acompañarme en este vídeo, por ayudarme a que mi comunidad siga subiendo y sobre todo por tu cariño. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amiga. Chao.